Inicialmente el título de mi intervención era algo así como 95 tesis sobre museos y relatos. Me metí a redactar unas 95 tesis a imagen y semejanza de las famosas tesis de Lutero en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg, un poco como había hecho cuando escribí hace unos años en Twitter 95 tesis sobre museos y redes sociales. Aquello sí se escribió y, digamos, se publicó en Twitter y eran como enunciados muy breves, telegráficos, pues contando algunas cosas que yo pensaba sobre museos y medios sociales. En realidad ahora me he metido en un berenjenal y no he podido realmente ni llegar a la mitad de lo que hubiera sido una serie de tesis sobre museos y narrativas, museos y relatos, porque el asunto es pues bastante endiablado. He estado leyendo sobre narratología desde hace meses y trabajando sobre el asunto, y ahí es tan extenso y tan complejo, bueno, como este curso ya da idea, ¿no? Entonces finalmente decidí que me iba a concentrar en un asunto, perdón, en un problema mucho más localizado, del que me he ocupado en otras ocasiones, porque en la facultad, en la Universidad Autónoma de Madrid, algunos años di cursos de especialidad sobre este tema, que es el asunto de la novela de artista, o el papel del artista y la obra de arte en la ficción, sobre todo del siglo XIX o entre el siglo XIX y el siglo XX. Ustedes saben que hay un subgénero de la literatura romántica y posromántica, que es la Künstlerroman, el término alemán es el que se suele utilizar como designación, la novela de artista, que a veces se considera como una especie de subgénero de la Bildungsroman, de la novela de formación, que cuenta la vocación y educación del protagonista en sus años de juventud hasta que se convierte en alguien, por ejemplo, en un artista maduro. Y bueno, para los que nos interesamos por el arte, seamos o no historiadores del arte, las ficciones sobre artistas desde el romanticismo para acá son enormemente fecundas en ideas, en posibilidades. Entonces pensé que para los que estáis interesados en las narrativas del museo, en las posibilidades narrativas del museo, esta es una perspectiva que tiene posibilidades, que tiene interés, ¿no? La mayor parte de nuestras narrativas habituales proceden de la historiografía del arte, pero necesitamos romper los protocolos de la historiografía del arte, los modos habituales de aproximación a las obras de nuestras colecciones, a las obras de los museos, que se han vuelto a veces muy previsibles, muy rutinarios, ¿no? Este verano estoy trabajando en uno de los itinerarios que publicaremos en el otoño en la web, y que es un mashup de la colección Thyssen, que se llama Vampiros y Zombies, con la idea de recorrer pues unas cuantas obras de la colección desde este approach, digamos, no muy convencional, no muy ortodoxo. Hay como un 60% de vampiros y un 40% de zombies, que están representados en obras maestras importantes que van desde el Renacimiento hasta el siglo XX. ¿Qué sentido tiene una tontería narrativa como esta? Bueno, pues para mí tiene el sentido, aparte de lo que tiene de diversión, tiene el sentido de romper, como decía antes, con los protocolos habituales que tendemos a aplicar automáticamente para definir las colecciones, que es
nuestro repertorio de periodos, de estilos, de movimientos, las biografías de los artistas, la historia de las técnicas, todos esos repertorios de los que echamos mano automáticamente cuando nos enfrentamos al desafío que se enfrentan los educadores, los profesores de enseñanza media, los profesores de universidad, los guías de los museos, las guías de los museos, para decir qué cuento de este cuadro, qué cuento de esta sala, qué cuento del conjunto de esta planta del museo, ¿no? Bueno, siempre utilizamos los mismos repertorios, o tendemos a utilizar los mismos repertorios. Tenemos que romper con esos hábitos. Y tenemos que abrirnos también a la posibilidad de que la ficción sea un instrumento legítimo. En Educatisen lo han hecho y lo hacen. El hecho de que exista un videojuego sobre las colecciones significa dar entrada a la construcción ficcional, ¿no? Y cuando hacemos también que los visitantes cuenten sus propias historias sobre las obras de arte de la colección, estamos dando entrada, por lo menos en posibilidad, a la ficción, porque las historias que la gente cuenta de sí misma y de lo que las obras de arte provocan en ellos son un modo de la ficción. No quiere decir que todo sea inventado, pero son una construcción de ficción, con una trama, con unos personajes, etcétera. Bueno, todo esto a modo de justificación sobre por qué me concentro en Balzac, Hawthorne, James y Proust. Honoré de Balzac, Nathaniel Hawthorne, Henry James, Marcel Proust, un francés, un americano, otro americano y otro francés, los cuatro pues grandes escritores, grandes novelistas indiscutibles entre el siglo XIX y el XX, ¿no? Comenzamos en 1830, terminamos en las primeras décadas del siglo XX, para hablar de, bueno, 4 o 5 relatos de estos autores y de cómo en ellos hay una continuidad de preocupaciones, como no podía ser de otra manera. Los 4 están muy cerca unos de otros, se conocen entre sí, digamos. Bueno, Balzac no podía conocer a sus sucesores, pero los demás conocían a sus antecesores y a sus contemporáneos, y trabajan sobre unos mitos que constantemente recurren. Entonces, los 2 mitos fundamentales de los que me voy a servir son el mito de Pigmalión y el mito de Medusa. Son 2 mitos muy básicos. El de Pigmalión, conocido para nosotros, divulgado, que entra en nuestro repertorio por Ovidio, por las Metamorfosis de Ovidio, aunque sea una historia griega anterior. Y el de Medusa, con muchísimas fuentes textuales, iconográficas, en todo el mundo antiguo, ¿no? El de la Gorgona Medusa. Los mitos de Pigmalión y Medusa son mitos complementarios en un sentido muy elemental, muy básico. Todo lo que voy a contar es en realidad muy básico. A mí me gustan, creo que un relato de este tipo es tanto mejor cuanto más básico es. Los mitos de Pigmalión y Medusa son complementarios en un sentido muy elemental, porque Pigmalión es la historia de una despetrificación, de cómo la piedra se convierte en carne, ¿no? El mito del artista, el escultor Pigmalión, que no ama a ninguna mujer y que crea una estatua bellísima de la que se enamora y le ruega a Afrodita que la convierta en una mujer viva para desposarla, y Afrodita le concede su deseo, ¿no? Y se desposa con Galatea. Es el mito de la despetrificación, y el mito de Medusa es el mito de la petrificación, del efecto contrario. Pero no solo en este sentido, digamos, superficial, evidente, son mitos complementarios. El mito de Pigmalión es el relato de una fantasía erótica
estereotipada, muy obvia y en principio, tal como está definida el mito, masculina, aunque pueda haber variantes femeninas, pero en principio masculina. Y Medusa es, la historia de Medusa, sobre todo si la interpretamos a través de, en esa tradición moderna de interpretación que viene de Freud, es una fantasía también con raíces eróticas, pero no un sueño, sino una pesadilla que tiene que ver con el terror a la castración, ¿no? Freud dice que la historia de Medusa, del temor a contemplar el rostro de Medusa, es una pesadilla de terror a la castración. Vamos a ver cómo se encadena estos presupuestos con las historias que les quiero contar. La primera historia está vinculada a un cuadro. Yo creo que está todavía más comprimido. Bueno, les explicaré. La presentación es panorámica y en el formato de este proyector sale concentrada de manera que lo van a ver todo pues bastante comprimido horizontalmente, ¿no? Bueno, como las imágenes son conocidas y están accesibles en internet, en fin, solo puedo invitarles a que las vean más tarde. Nuestro primer episodio tiene que ver con un cuadro famoso de un artista de la época revolucionaria e imperial, Girodet, su cuadro del sueño de Endymion, y con un relato posterior que se escribió incluso después de la muerte de Girodet, que es el relato Sarrasine de Honoré de Balzac. El relato Sarrasine es uno de esos relatos breves, románticos, porque Balzac tiene el prestigio de ser el gran escritor fundador del realismo decimonónico, pero Balzac es, además de eso, un gran escritor fantástico, gótico, romántico, sobre todo en sus novelas cortas, en sus relatos, que tiene mucho que ver, desciende mucho de, por ejemplo, el gran autor de cuentos alemán, Hoffmann, ¿no? Entonces el relato del que nos ocupamos es Sarrasine, que es un relato que se ha convertido contemporáneamente ha recibido su popularidad nueva, su popularidad reciente, del hecho de que Roland Barthes le dedicara en 1970 un ensayo S/Z que se suele considerar uno de los ensayos de crítica y de teoría literaria pioneros del postestructuralismo, de la deconstrucción. En ese ensayo, Roland Barthes disecciona minuciosamente en un montón de pequeñas piezas o segmentos la novelita de Balzac, de acuerdo con 5 códigos distintos. Procede a un trabajo realmente de deconstrucción del relato impresionante. Y bueno, pues la novelita de Balzac, que por otra parte es deliciosa, ha recuperado una popularidad que no tenía antes, o ha conseguido una popularidad que no tenía antes. Les cuento muy brevemente el relato y de antemano les aviso que hay spoilers, claro, o sea que los que no hayan leído la novela pues ya no será lo mismo, no la disfrutarán igual después de que se la destripe, ¿no? La novela Sarrasine la cuenta un narrador que está en torno a la medianoche durante un baile, está sentado en un baile al que se ha llevado a una chica, Beatriz Rochefide, está sentado junto a la ventana y está mirando al paisaje nocturno nevado exterior, que es como un ejemplo de desolación, y al espectáculo de dentro de la sala de baile, que es cálido y animado y festivo, ¿no?
Se celebra el baile en casa de una familia muy rica, los señores de Lanty, sobre cuya fortuna todos los parisienses se hacen muchas preguntas. Nadie sabe de dónde procede su inmensa riqueza. Y en ese baile, el narrador y su acompañante, Beatriz Rochefide, a la que el narrador se quiere ligar, por decirlo vulgarmente, se intrigan por la presencia de un viejo, muy viejo, casi un espectro, dice el narrador, que deambula por la sala, que nadie sabe quién es y que no se trata tampoco con nadie. En un momento la acompañante del narrador se roza con ese personaje intrigante, con ese personaje espectral, y huye a otras salas. El narrador y su acompañante se van a otras salas, se escapan a otras salas, donde se encuentran una obra colgada de la pared, que es una pintura de Diane, que representa un bellísimo Adonis tumbado sobre una piel de león. Entonces ya tenemos un personaje intrigante y una obra de arte que también va a ser no menos intrigante. En las novelas de artista, en las novelas que tienen como en su centro una intriga relacionada con una obra de arte o con una serie de obras de arte, es muy frecuente que el problema se establezca en términos de un personaje real, una pintura o una escultura, ¿qué conexión existe entre ellos?, ¿no? Y es muy frecuente que la conexión se establezca en el sentido de la pintura o la escultura es un retrato, en realidad, del personaje, pero para llegar a reconocer el personaje en su retrato tiene que desarrollarse toda la historia. El reconocimiento como motor y como meta de la intriga es una clave de estas novelas de artista. El personaje que pinta un retrato de una mujer, por ejemplo, a la que ama, y ese retrato luego es reconocido o bien por él al cabo del tiempo o bien por otro personaje identificado con la retratada, ¿no? Por ejemplo, es un argumento muy frecuente en la novelística, en la ficción romántica del XIX. En este caso, desde el principio podemos sospechar que hay una relación misteriosa entre el anciano que está presente en el baile y la obra de arte del Adonis, por más distintos que sean. El narrador le promete a su acompañante que al día siguiente le va a contar la historia de la fortuna de los Lanty y de quién es el anciano ese que han visto y del cuadro de Adonis y de todo eso. Y al día siguiente, efectivamente, vuelven a verse y se lo cuenta. Bueno, está un poco más grande, aunque el formato sigue igual, pero de todas formas no lo toque porque yo creo que no va a tener arreglo. Al día siguiente el narrador le cuenta a su acompañante la siguiente historia. Le cuenta la historia de un escultor francés llamado Sarrasine. Es un escultor que se forma con un escultor famoso, Bouchardon, y va a Roma como tantos artistas de su época. Es un artista del siglo XVIII y en Roma pues trabaja deslumbrado por la antigüedad clásica y tal, y en Roma asiste a una ópera. Y en la ópera descubre a una cantante maravillosa, que no solo es una primadona formidable, sino que es además una mujer bellísima. El protagonista, el escultor Sarrasine, era un escultor muy concentrado en su arte, que solo ha tenido, y esto ya lo asemeja a la figura de Pigmalión, que no ha tenido más amantes que sus estatuas. Ha estado tan sumergido, tan inmerso en su trabajo, que no ha tenido mucho tiempo para salir con mujeres. Solo ha tenido un amante que era cantante de ópera y ella le ha dejado ya porque ha visto que era imposible, que él
estaba enteramente sumido en su arte. Entonces hay que entender que este es un perfil pigmaliónico, el del tipo aislado y concentrado en el amor de su musa enteramente, ¿no? Entonces, Sarracín se enamora casi, experimenta un coup de foudre con la diva que canta en escena, pregunta por su nombre y le dicen que se llama Zambinella. Y a partir de entonces se saca un abono para la ópera y va todas las noches, y la ve en todas las óperas posibles. Y bueno, pues se vuelve al estudio, la dibuja en todas las posturas, vestida, desnuda, cantando, en posturas amorosas, etc. Y empieza a ver que hay signos, que Zambinella le dirige miradas desde la escena, que empieza a ver como un cierto reconocimiento mutuo. Y se la encuentra en una fiesta después de una ópera y trata de seducirla, pero ella le elude, ella le dice que no, que es imposible, que aunque estuviera enamorada de él, que su amor sería completamente imposible. Entonces él se queda más intrigado y todavía su deseo se vuelve más ardiente. Bueno, abreviando mucho, Sarracín desarrolla un plan para para raptar a Zambinella, llevársela. Y en el curso de una fiesta en la embajada francesa, se encuentra a Zambinella cantando vestida de hombre. Entonces piensa que Zambinella se ha disfrazado de hombre, se ha debido disfrazar de hombre porque a aquella fiesta asisten todo obispos y cardenales, príncipes de la Iglesia, y por razones de conveniencia debe de ser mejor que se disfrace de hombre. Pero hablando con un príncipe que está en la fiesta, el príncipe Chigi, Sarracín le pregunta por Zambinella y se encuentra con que el príncipe Chigi no está de acuerdo de todo con que Zambinella sea una mujer y le sugiere que Zambinella no puede ser una mujer en realidad, porque en los estados papales las mujeres no suben al escenario. Chigi ya desliza en el ánimo de Sarracín la sospecha de que Zambinella sería un castrato. Entonces, cada vez más inquieto y cada vez más furioso, Sarracín se lleva a Zambinella a su estudio, finalmente la rapta, y en el estudio tiene lugar una escena en la que Zambinella convive con su estatua, con la estatua que Sarracín ha creado de ella. Perdón. O sea que de nuevo se plantea la cuestión del reconocimiento, de la identificación entre la figura viva y la figura de la obra de arte. En un momento dado su ira es tanta cuando ella le confirma que ella es en realidad un castrato, que ella es él, que Sarracín saca la espada, saca el puñal para matarla allí mismo. Pero entonces entran los sicarios del cardenal que protege al castrato Zambinella y que se supone que es su amante, y lo matan allí mismo. Esa es la historia de Sarracín, ¿no? En la historia de Sarracín desemboca en este cuadro, que es un cuadro real. La maravilla de Sarracín es que sea un puente tendido entre una historia tan completamente fantástica y una obra de arte efectivamente existente que fascinaba a Balzac y que todavía conservamos en el Louvre, ¿no? Y todo hace suponer que Balzac tramó la ficción a partir de su contemplación de este Endymion
de Girodet, pero ignorando la historia de Endymion, del pastor Endymion, ignorando el texto mitológico en el que la pintura se inspiraba. Aquí quiero hacer un inciso. Normalmente, cuando hablamos del contenido narrativo en las pinturas o en las esculturas, nos referimos a sus fuentes textuales, ¿no? El 99% de los estudios sobre el contenido narrativo de una pintura de historia, una pintura religiosa, una pintura, se refiere a la localización de su fuente textual o sus fuentes textuales y a la iconografía que a partir de esas fuentes textuales ha establecido un determinado modo de representar una escena, ¿no? Aquí nosotros no estamos hablando de un contenido que las imágenes tomen de un texto previo. Estamos hablando de textos, vamos a hablar de textos que se inspiran en una imagen, ficciones que nacen de una imagen, ¿eh? O sea que hemos invertido completamente el sentido habitual de esto. Pero además me interesa subrayar lo que hay de transmedial o intermedial en esto. La mayor parte de las ficciones de artista hablan de cuadros imaginarios o de esculturas imaginarias, ¿no? O sea, podéis leer infinidad de ficciones románticas sobre retratos mágicos, retratos intrigantes, retratos misteriosos, estatuas que se animan, todo esto. Pero en el 99% de los casos son obras de arte que el autor se ha inventado y que no podemos ver, ¿no? Lo grande de este relato de Balzac y de algunos otros que vamos a ver en esta mañana es que hablan de una pintura real, con lo cual nos ofrecen medios y estrategias para tender un puente entre lo que el autor veía y nosotros vemos también, y el público en general y los espectadores, el público al que nos vamos a dirigir cuando construyamos nuestros propios relatos, y la imagen, ¿no? La imagen y el texto vinculados, digamos, a los ojos de todos. El Endymion de Girodet llamó la atención en su propia época como una obra de belleza sublime, pero manifiestamente andrógina y manifiestamente inquietante en la indefinición de género de la figura. Una figura tremendamente mórbida, tremendamente más femenina que masculina, aunque ostente, bueno, un tórax de Antino, un tórax muy ancho y un sexo que aquí casi no se ve, pero que es visible en la pintura. Muy pequeñito, como el de las estatuas, pero visible, bien visible, porque es un desnudo frontal. O sea que no se da la ambigüedad que había, por ejemplo, en otras representaciones, como muchas de las representaciones del hermafrodito, que veremos ahora, que son de espaldas y donde el sexo de la figura no se intuye. El Endymion de Girodet, su procedencia real, de donde venía realmente iconográficamente, era de un sarcófago de Villa Borghese, que no es este, pero este es un buen ejemplo de sarcófago con el tema de Endymion, que es un tema, por otra parte, muy frecuente en los sarcófagos romanos, porque ustedes saben que el sueño eterno de Endymion, con su eterna juventud y besado por la luna, pues es un tema perfecto para edulcorar, para eufemizar, para embellecer el descanso eterno, la muerte. Entonces, en estos sarcófagos aparece, ven, la figura de Endymion, un poco como la desarrollará después. Lo que pasa es que Girodet ha prescindido de toda la faramalla de figuras, ha prescindido incluso de Selene, que en este caso está bajando del carro y para besar a Endymion, y lo ha dejado solo en la figura del céfiro, que abre las ramas para que la luna, el rayo de luna caiga sobre Endymion.
Este es el hermafrodito dormido, que era un precedente también antiguo que podía tener la cabeza de Girodet. Este es el tercero de las copias romanas del hermafrodito dormido, que se encuentra en Roma. Hay uno en el Louvre, hay otro en la Galería Borghese y está este también, que es una figura pues notablemente, intensamente andrógina, que por un lado exhibe una espalda y un culo como que a mí me recuerda siempre mucho a la Venus de Velázquez. Supongo que porque la Venus de Velázquez estaría influida, ¿no?, por la visión del hermafrodito, seguro, pero que por el otro lado naturalmente exhibe genitales masculinos. Esto pudo ser también otro elemento que influyera en Girodet, y de hecho en las portadas de Sarracine a veces se utiliza con frecuencia el cuadro de Girodet, pero a veces se utiliza también el hermafrodito dormido. Girodet pintó al final de su vida, bastante después de haber pintado el Endymion, esta escena de Pigmalión y Galatea, que es muy, bueno, hiperkitsch, ¿no? En el estilo imperio tardío particularmente edulcorado, en el que se pretende representar el momento en que la estatua se anima y se convierte en una mujer de carne y hueso, con esos tonos rosáceos y tal, pero se produce un efecto de rebote muy curioso, que es que efectivamente Pigmalión ha animado a Galatea, la ha convertido de forma marmórea en carne viva, pero es como si recíprocamente Galatea o la operación Endymion se hubiera feminizado, se hubiera convertido en tiene una fisonomía completamente femenina, ¿no?, y una dulzura. O sea que hay un efecto como de ida y vuelta, de dar vida y de transformación de género, de cambio, de salto de género, de gender bending, ¿no? Vamos a volver brevemente a la historia de Sarracine que les he contado. En mi opinión, el relato de Sarracine de Balzac fue construido para establecer como una genealogía imaginaria del cuadro de Girodet, que a Balzac le debía provocar muchísimo, y entonces en el relato se inventa un origen de la obra de arte. Sarracine, el escultor, creó la estatua de Zambinella, luego el pintor Vien, el cardenal que era dueño de Zambinella y dueño de su estatua, le encargó al pintor Vien que pintara un Adonis inspirándose ahí. Tenemos el paso de la escultura a la pintura y a la vez un cambio de género, un salto ya del género femenino de la estatua al género masculino. Y finalmente Girodet, de nuevo en la pintura, pintaría el sueño de Endymion basándose en Adonis. Pero aquí llegamos a la realidad. O sea, lo curioso es que con una genealogía puramente fantástica, Balzac realce el interés, el aura de la obra de arte real. Se las arregla para darle al Girodet, no lo volvemos a ver con la misma mirada una vez que conocemos el relato de Sarracine. Ahora, lo que desde mi punto de vista es más interesante es como la historia de Sarracine en torno a Girodet reúne los mitos de Pigmalión y Medusa como mito de ida y mito de vuelta en esta historia trágica y tremenda del escultor que da vida a una estatua y luego en cierto sentido muere debido a la estatua. Digamos, en el camino de ida, el mito de Pigmalión se da, bueno, todo el mundo reconoce que el Pigmalión es un tema muy latente en Sarracine. Sarracine es el creador que crea y da vida a Zambinella, y Zambinella es una obra de arte, una ficción, pero que se transforma en una mujer de carne y huesos, se la puede abrazar, se la puede besar. Lo que pasa es que su carácter es un carácter ficticio, es un carácter construido, es un carácter creado.
porque en el fondo la mujer ideal no es una mujer, ¿no? Es un constructo virtual, ¿no? Ahora, la vuelta de esto, el camino de vuelta, porque digamos el recorrido del relato iría así, en U, sería que el cuerpo que efectivamente está detrás del nombre Ciambinella, el cuerpo del castrato, digamos que se venga, porque al darse a conocer el cuerpo del castrato a Sarracín, Sarracín literalmente queda petrificado. Bueno, literalmente se queda de piedra, pero sufre una especie, Barthes dice que sufre una especie de castración simbólica, se queda desarticulado en su libido y al darse cuenta de que en realidad su deseo ha sido un deseo homosexual y finalmente es aniquilado además por los emisarios del cardenal Cicognara, que es el protector de Ciambinella. Entonces, veis cómo se encadenan, digamos, los dos mitos, de manera que Medusa se convierte como en el reverso de Pigmalión. La pesadilla medusea de la castración y la muerte se convierte en el rebote, en la vuelta de esa ida maravillosa, fantástica, que era el mito de Pigmalión. Nuestra segunda novela, nuestro segundo relato, tiene también que ver con estatuas, tiene que ver con Roma, y es una novela de Nathaniel Hawthorne, publicada 30 años después que Sarracín, que se titula The Marble Faun, el fauno de mármol. Es una novela extensa, a diferencia de Sarracín, que era un relato corto, y yo solamente voy a contar lo mínimo de su, no voy a detenerme en todo el relato como he hecho con Sarracín, voy a contar lo mínimo de su historia. Es la historia de 4 jóvenes artistas, la novela de Marble Faun, que son 3 artistas americanos: Kenyon, que es un escultor; Hilda, que es una pintora; Miriam, que es otra pintora; y un noble italiano, joven también, que se llama Donatello. La primera escena de la novela de Hawthorne tiene lugar en los museos capitolinos, en la galería de escultura. Y allí, entre varias esculturas, los 4 amigos están de acuerdo en que su amigo Donatello, el noble italiano, de una familia antiquísima de Toscana, es idéntico como 2 gotas de agua a este sátiro en reposo de Praxíteles, al que llama el fauno de Praxíteles o el fauno capitolino, y del que hay hasta 150 versiones en diferentes museos del mundo, ¿no? El fauno de Praxíteles lleva una flauta, un fragmento de un instrumento musical en una mano, y como símbolos de su condición silvestre, a medio camino entre el animal y el hombre, lleva una piel de león y tiene las orejitas apuntadas y peludas. Y eso se ve ahí, ¿no? Entonces, los amigos de Donatello le incitan a que pose en la postura del fauno, le incitan a que haga toda clase de gracias. Me interesa mucho esto de las posturas, porque esto lo sigue haciendo la gente en los museos. Ahora lo hacen más que nunca, ¿no? Todo el mundo imita las estatuas, los archivos de selfies están llenos de estas cosas, y hay incluso programas de software que permiten a uno adoptar la postura de una pintura o de una estatua. Ese tipo de identificación o de búsqueda de parecidos entre el visitante y las obras de arte, que parece tan banal, es uno de los modos más básicos de encuentro con la obra todavía hoy, y más con los medios visuales y digitales de ahora. Entonces le incitan mucho a que haga micadas, a que pose como la estatua y esto y lo otro, y quieren descubrirle las orejas, a ver cómo las tiene, a ver si son puntiagudas o no. Pero él no se deja. Lo que no tolera de ningún modo, ni a las chicas ni a su amigo Kenyon, es que le descubran la melena y que se vean las orejas que tiene debajo. Esto, hasta el momento, nos quedaremos sin saber
si efectivamente Donatello tiene orejas apuntadas o no. Porque se dice, hay una leyenda de que su familia procede de un antiquísimo origen y que sus antepasados más remotos son efectivamente faunos, criaturas del bosque, que se casaron con humanos y que crearon esa dinastía, ¿no? La historia es una historia gótica, es una historia de intriga, que a la vez es un recorrido por toda Roma, por el Campidoglio, por el Foro, por diferentes lugares, por las catacumbas, y es una historia en la que básicamente pasa una cosa. Hay una sombra, un personaje al que se llama el modelo, que persigue a Miriam, una de las 4 artistas jóvenes. Miriam es un personaje misterioso, sabemos que hay algo en su pasado oscuro, que nunca se revela, y está constantemente asediada por un personaje que la acecha, que la persigue, y al que los amigos se han tenido que enfrentar en varias ocasiones. Ya en un momento dado, en una excursión nocturna, el personaje se acerca, se enfrenta a Miriam, ese personaje, esa sombra a la que se llama el modelo, y que no sabemos si es un miembro de la familia de Miriam, si es una relación anterior, si es una relación incestuosa, familiar, no sabemos qué es, aunque se sospecha muchas cosas. Finalmente Donatello se enfrenta a él y lo mata allí mismo. Mata al perseguidor de Miriam. Lo mata porque Miriam la ha visto desesperada y la ha querido proteger y tal. Y a partir de ahí toda la novela es la historia de cómo el sentimiento de culpa deconstruye a Donatello, deconstruye la inocencia, la naturalidad, la espontaneidad, la alegría de Donatello y se contagia a los amigos, que se convierten todos en víctimas de esta historia. Donatello acabará en prisión, Hilda refugiada en un santuario, Miriam desaparecida, Kenyon concentrado en su estudio. Es una historia de soledad, de tristeza, un poco de desesperación. La historia de los 4 amigos está toda llena, toda esmaltada de episodios y comentarios con obras de arte. El galo moribundo aparece en varias ocasiones del primer momento. Aparece el San Miguel derrotando a Satán. Hay toda una escena en la iglesia de los capuchinos en Roma, porque descienden a la cripta y ven todos esos, los cráneos y los esqueletos de los capuchinos, pero comentan también mucho esa pintura, o el retrato a Guido Reni de Beatrice Cenci, que era un personaje trágico del Renacimiento que da mucho juego en la novela. Pero para concentrarnos en lo que nos importa, los mitos de Pigmalión y de Medusa están engarzados también en el relato de Hawthorne. El mito de Pigmalión está claro en la medida en que el fauno de Praxíteles, que es mármol, se convierte en carne y sangre. Así lo dice en muchas ocasiones, literalmente, y aludiendo a Pigmalión, el propio Hawthorne, el propio narrador. Pero el escultor Kenyon, el amigo de Donatello y de Miriam y de el que es escultor, porque las 2 chicas son pintoras, Kenyon, pues se nos habla de sus esculturas y se nos dice que es un escultor académico, es un escultor racionalista, humanista y intelectualmente frío, y todo lo que toca lo convierte en mármol, pero metafórica y literalmente. A todo lo que toca, digamos, le quita la vida y lo convierte en algo muerto, aunque sea bello, inanimado, ¿no? En muchas ocasiones incluso las chicas. Miriam, por ejemplo, le dice a Kenyon: no me puedes comprender porque la única manera en que me podías comprender sería convirtiéndome en mármol y haciéndome fría e inerte, ¿no? Estas son esculturas que inspiraron a Hawthorne, esculturas de norteamericanos contemporáneos en las que se inspiró para hablar de las creaciones de Kenyon, la California de Hiram Powers o la Cleopatra de William Medmore Story, que eran escultores americanos que estaban en Roma y con los que él trató. Bueno, como veis, un ejemplo de neoclasicismo bastante estrecho, ¿no? Bastante frígido,
Una de ellas, California, es como la desnuda, es el modelo de la pureza, y la otra, la Cleopatra, que está medio vestida, el modelo de la seducción sexy y un poco perversa, ¿no? Vamos a introducir otro mito en el relato de Hawthorne, de Marble Faun. Además de combinar el mito de Pigmalión con el mito de Medusa, como ya lo había hecho Balzac en Sarracín, de Marble Faun combina muy claramente el mito de Pigmalión con el mito bíblico de la caída. Y esto se puede leer entre líneas a lo largo de toda la novela. En el sentido de que la transformación del fauno en Donatello, o sea, el Donatello era al principio como el fauno de Praxíteles, ¿no? Pero luego, después de su crimen, se va convirtiendo en un ser con conciencia, con experiencia, con sentido de culpa, en un verdadero humano de carne y hueso. Es como la historia de Pinocho, ¿no? El muñeco de madera que termina convirtiéndose en un niño de verdad, pero eso tiene un precio, claro está. Ese proceso de aprendizaje es un proceso doloroso, es el proceso de sufrir lo que es la vida, lo que es la culpa, lo que es el propio error, todo eso. Ese proceso doloroso de sufrimiento que conduce a la transformación de la piedra en carne, lo entiende Hawthorne con el esquema bíblico. Hawthorne es un novelista puritano, ¿no?, del mundo americano de mediados del siglo XIX. La transformación del fauno en Donatello es la transformación de Adán antes de la caída en el Adán expulsado del paraíso después. Es la transformación entre la inocencia prelapsaria, la inocencia de antes de la caída, y la experiencia, el sentimiento de culpa posterior. En el caso, es curioso porque The Marble Faun, bueno, la novela es muy patriarcal, aunque haya unas chicas artistas relativamente emancipadas, pero los esquemas son muy patriarcales. Hay una versión masculina y una versión femenina, digamos, latente. Para abordar a las figuras femeninas, por ejemplo, en la obra de Kenyon, etcétera, el esquema sería así. Ya lo hemos visto con algún ejemplo de las esculturas contemporáneas. La estatua de Venus y la mujer de carne y hueso se contraponen en un sentido del mito de Pigmalión, y se contraponen simultáneamente. La estatua de Venus corresponde con el estado de desnudo. El desnudo es una condición de las estatuas y tiene que ver con la inocencia, mientras que las mujeres de carne y hueso van vestidas y tienen la experiencia, el sentimiento de culpa, etc. Este es el paralelo, digamos, femenino que Hawthorne encuentra para el relato de la historia de Donatello. Nuestro tercer relato, voy muy deprisa porque esto es infinito, ¿no? El problema de las conferencias donde tienes que abordar material narrativo es que el material narrativo no es como las ideas que se cuentan en dos patadas, se exige tiempo, ¿no? Pues nuestro tercer relato es una novela de Henry James, un gran novelista que todos conocéis, una novela tardía que se llama The Wings of the Dove, Las alas de la paloma, y que se publicó en 1902, un poco hacia el final de su trayectoria, ¿no? Las alas de la paloma es la historia de una joven norteamericana que lo tiene todo, que es lista, es inteligente, es guapa, es riquísima, es heredera de una inmensa fortuna, se llama Millie Thiel, y hace un viaje a Europa como muchos ricos americanos jóvenes sobre todo hacían en su época, y ese es un tema muy frecuente, además saben ustedes, en las novelas de Henry James, el encuentro del nuevo mundo con el viejo mundo a través de la experiencia de un joven, o frecuentemente una joven, que viaja de América
a Europa o viceversa. Millie Thiel viaja a Europa y es recibida magníficamente en la sociedad británica, donde tiene muchísimo éxito, porque lo tiene todo, porque es rica, elegante, bella, etcétera. Pero tiene solamente un problema: está enferma mortalmente, está enferma de una enfermedad incurable, que no se determina muy bien cuál es. Hay los eruditos, como no tienen otra cosa que hacer, hay unos que sostienen que es tuberculosis y otros que sostienen que es cáncer, pero tiene una enfermedad incurable. Los médicos le dicen que le queda muy poco tiempo de vida y efectivamente muere en Venecia, después al final de su trayecto por Europa. Pero por el camino suceden muchas cosas. Hay sobre todo una intriga amorosa en la que no me puedo meter. Ella está enamorada de uno, que a su vez tiene otra amante, en fin. Pero el corazón del relato se encuentra en un momento en que Millie Thiel es recibida en una gran mansión campestre británica. Y todo el mundo, pues, imaginaos la concurrencia de grandes señores y grandes señoras de la gentry británica, se hacen lenguas de lo encantadora y lo inteligente y lo bella que es esta joven americana. Y uno de los invitados, que por cierto la va a cortejar, un tal Lord Mark, que la va a cortejar y la va a solicitar en matrimonio sin éxito, este Lord Mark, que es un aristócrata arruinado, por cierto, que además se quiere casar con ella básicamente por su dinero, pues este le dice que hay un retrato en la galería de la mansión campestre de Macham, es el nombre de la casa campestre, que es igual que ella, que es idéntico de aspecto. Y todos los de la casa empiezan a decir que sí, que ella efectivamente es idéntica a un Bronzino, a un retrato pintado por el pintor manierista florentino Agnolo Bronzino, que se conserva en la casa de campo. Bueno, el retrato James no lo nombra, no nos dice cuál es, pero hace una descripción, hace una éfrasis tan detallada que todo el mundo está de acuerdo en que está hablando de este retrato de Lucrezia Panciatichi que Henry James había visto en los Uffizi desde su primera visita en 1869 y luego en sucesivas visitas, porque siempre estaba viajando a Florencia y era muy aficionado a los Uffizi, y que le fascinaba, que es un retrato pues de una noble florentina, de una familia de financieros y aristócratas tremenda. Bronzino retrató también a Bartolomeo Panciatichi, que tiene una pinta tremendamente siniestra, ¿no?, peligrosa, de aristócrata psicópata o algo, y que aparece también con una posición muy elegante y distanciada, como suele pasar en los retratos de... Pero lo que hace Henry James, que es un truco que se opera muchas veces con este tipo de obras de arte reales que son incorporadas en un relato de ficción, es que de pronto el cuadro no está en los Uffizi, está en una mansión campestre británica, porque, digamos, se privatiza el cuadro, porque para la trama lo conveniente es que esté a mano y esté en un entorno doméstico, no en el entorno público del museo. Aunque James tiene también muchos relatos que se desarrollan en el museo. Por ejemplo, The American, el americano, comienza en el Salón Carré del Louvre, y el encuentro entre los dos protagonistas, entre el chico y la chica, digamos, chico encuentra a chica, se produce en el escenario central del Museo Central de Europa, ¿no? O sea que a él adoraba también los museos como escenario de sus historias, pero en este caso privatiza a la Panciatichi y se la trae aquí. Entonces, pues Lord Mark le dice, no, tienes que venir a ver el retrato, tienes que venir a verlo. Y la mete por la galería de la casa, y van avanzando, la oscuridad y tal, y van entrando adentro. El Bronzino estaba muy adentro, estaba en unas salas muy adentro, y finalmente Millie Thiel se encuentra ante este retrato, y entonces cuando le empieza a mirar, los ojos se le arrasan en lágrimas, y empieza a meditar sobre su vida y a meditar sobre todo, no sabe bien por qué. Lord Mark le dice, ¿ves cómo te pareces? Y ella dice, yo no me reconozco,
yo no me veo como esta. Pues sí, tienes el mismo tono de piel, muy blanco, casi verdoso, y tienes las manos grandes como ella, y le va diciendo cosas. Hace unas descripciones geniales el narrador, porque son descripciones subordinadas al interés narrativo. La éfrasis, que es ese género clásico de descripción que se refiere a obras de arte, está completamente sometida a los intereses narrativos de la caracterización de los personajes y de la acción. O sea, lo que hace James es que veamos a Panchátiki tal como la ve la protagonista, Millie Thiel, y tal como le dicen que tiene que verla, etcétera. O sea, que hay un conflicto entre puntos de vista. Dicen, pero si te pareces, ¿no ves que te pareces? No lo veo. Es que uno mismo a veces es muy difícil reconocerse en una imagen, tal. La imagen de Panchátiki tiene detalles formidables. Por ejemplo, lleva un collar lleva un segundo collar que dice Amour dure sans fin, el amor dura sin fin, y que además las palabras van como en círculo. Dura sin fin el amor, sin fin dura el amor, en fin. Y tiene otros detalles, tiene unas manos muy interesantes. Tiene una mano que está sobre un breviario de oraciones, y lo que está escrito, porque Bronzino ha escrito con el pincel minuciosamente todas las letras, son los laudes de la Virgen, que tenéis ahí en latín, los laudes a la Virgen María. Pero la otra mano, como dice un Gillis Miller, un crítico literario norteamericano muy conocido y particularmente malintencionado, la otra mano, los dedos son como dos piernecitas entreabiertas que sugieren una sensualidad muy intensa bajo la falda de la señora Panchátiki, que es tan aparentemente tan marmórea, ¿no? Y tan fría. Mientras Millie Thiel está delante del retrato de Panchátiki, se da cuenta de que se va a morir. Y hay un momento culminante en el que dice, hace como una reconstrucción de lo que está viendo, y finalmente dice, she was dead, dead, dead. Lo dice ella de Panchátiki, lo dice del retrato. Y no sabemos si quiere decir que es que está muerta hace mucho tiempo, porque evidentemente la retratada pues pertenece a otro siglo, o si quiere decir que tiene aire de inerte, que tiene aire de cosa petrificada, no sabemos qué quiere decir. Además, James no habla nunca, no nos da el monólogo de la conciencia de la protagonista. Lo hace de una manera más astuta, lo hace en estilo indirecto libre. Dice, ella estaba muerta, 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 y nos está como trasladando, traduciendo lo que Millie está pensando, pero lo dice el narrador con sus propias palabras. Realmente es como si en ese momento Millie experimentara una revelación ante el retrato, se viera a sí misma por fin como en un espejo, esa muerta que tiene enfrente le descubre que ella también está muerta, y cuando dice she was dead, 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 está diciendo I am dead, 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 o yo voy a estar muerta, muerta, muerta. Todo esto se entiende en gran medida si se entiende que, digamos, al mismo tiempo que Millie contempla el retrato de Panchátiki, Millie es el retrato de una persona muy conocida y muy querida, muy cercana de Henry James. En 1870, cuando James era joven todavía, poco después de haber estado por primera vez en Florencia, su prima Minnie Temple, muy bella, muy rica, muy lista, muy encantada con su primo Henry James, murió a los 25 años de una tuberculosis. Y según todos los indicios, según los propios notebooks de Henry James, esta fue una herida que tuvo abierta durante muchos años, ¿no? Entonces, ahí tenéis a Minnie Temple, a la prima de James. Millie Thiel es un retrato literario
de Minnie Temple. Millie Thiel, el personaje enigmático al que no podemos ver, porque Millie Thiel, la protagonista de Las alas de la paloma, no tenemos su cara, está entre dos retratos que sí podemos ver, ¿no? Hay que imaginarse que tendría una fisonomía a medio camino entre estas dos, o sea, en la mente de Henry James, ¿no? Y es como un espectro, como un fantasma, procedente del encuentro entre esos dos mundos, el mundo privado, de la imaginación visual privada de Henry James, y el mundo que compartimos con él, el mundo de la historia del arte. De nuevo, para mí, el mito de Pigmalión y de Medusa están ahí articulados de algún modo. Hay una dialéctica pigmaliónica en el sentido de que podemos pasar del retrato de Panchátichi, que es una pura imagen, a Millie Thiel, que ya está viva, está algo más viva, pero sobre todo podemos pasar a imaginarnos cómo era Minnie Temple, que era real, se la podía tocar, se la podía abrazar, ¿no? Pero eso también tiene una dialéctica. Ese proceso de realización carnal es el proceso del descubrimiento de la muerte. Es el proceso por el cual nos encontramos con la muerte en el camino. El "She was dead, dead, dead", que dice Millie Thiel cuando está mirando al retrato, y que se convierte un poco latentemente en "I am dead, dead, dead", yo también estoy muerta, y la pobre prima Temple, que es que estaba realmente muerta, ¿no? Estaba y permanecía en la memoria muy viva de nuestro último ejemplo. Procede de Marcel Proust, del primer volumen de En busca del tiempo perdido. En la obra de Proust hay infinidad de analogías entre personas vivas y obras de arte, tantas que daría no para un curso, para una tesis doctoral. Se han hecho tesis doctorales sobre las analogías estéticas entre obras de arte y figuras humanas en la obra de Proust. Voy a referirme solo a las dos más famosas, y a una de ellas muy de pasada, porque supongo que iremos fatal de tiempo. La primera tiene que ver con unos frescos que Proust adoraba, los frescos de la Capilla de la Arena o Capilla Scrovegni de Padua, pintados por el Giotto. En la Capilla de la Arena representa Giotto la vida de Jesús y la vida de su madre, la vida de la Virgen, pero abajo representa las 7 virtudes y 7 vicios. Y hay dos en particular: la caridad, que está aquí debajo, como pintada en grisalla, y la envidia, que llamaron la atención de Proust, seguramente porque lo leyó en Ruskin y le apasionó aquello. Y entonces él establece una comparación muy detallada, que les iba a leer, pero es completamente imposible, no tenemos tiempo, entre una moza de cocina, una ayudante de cocina de una de las casas del narrador, y la figura de la caridad del Giotto. Y empieza con una analogía física. Se parecen porque la moza está embarazada y lleva un vestido como también amplio, con pliegues, y la compara en cómo lleva un cesto con frutas y no sé qué, pero luego al final se convierte en una comparación mucho más elaborada sobre cómo en realidad la moza y la figura alegórica se parecen en un sentido más profundo. Dice, porque las dos en el fondo son tremendamente inconscientes de lo que son. Son como naif o espontáneas. No, la moza no se ve en, digamos, su encanto pintoresco desde fuera, porque ella es como es y no se ve como un espectador, y la alegoría tampoco sabe que es una alegoría. Las alegorías del Giotto, lo que llama la atención a Proust es que desempeñan su trabajo como con mucha profesionalidad, pero sin actuar en absoluto. Por ejemplo, dice, la caridad no es nada caritativa, simplemente ella está haciendo lo que le han dicho que haga. Como la envidia tampoco es envidiosa, es que está ahí como atrapada, que le sale una serpiente de la boca,
pero son como demasiado materiales para ser, no son un simbolismo psicológico de cabeza de expresión al estilo de lo típico del siglo XIX, donde la Cáritas tendría que poner una cara dulce, arrobada y no sé qué. No, son muy, pues eso, muy naif y muy tal cual. Pero en lo que quería centrarme mínimamente no es en esa analogía, que es famosa, sino en otra que se repite, que es la más famosa de las analogías estéticas de Proust y que se establece en esa novelita que se llama Un amour de Swann, un amor de Swann o unos amores de Swann, y que está metida en el primer volumen de la Recherche del tiempo perdido, que cuenta los amores que han tenido lugar antes de que el narrador pues fuera mayor, entre ese personaje del esteta judío refinadísimo y de dinero que es Swann, y Odette de Crécy, que es una demi-mondaine, que es una prostituta de alto nivel con la que terminará casándose, ¿no? Esa historia fantástica de Swann y Odette se desarrolla a través de una constante o casi constante recurso a una pintura de Botticelli de la Sixtina. La pintura es una de las escenas de la historia de Moisés, de esas que están pues en la pared de la Sixtina, donde aquí están las hijas de Jethro, una de las cuales se casará con Moisés, con el joven Moisés, y son como diferentes escenas de la juventud de Moisés. Aquí tenéis a las hijas de Jethro. La que se ve de cara, Séfora, es la figura que el narrador de A la Recherche escoge como correspondiente de Odette. De pronto descubre que Odette se parece muchísimo a esta figura. Y entonces el narrador, que como él mismo confiesa, dice, Swann había padecido siempre una disociación entre su gusto estético y su deseo sexual. O sea, que las señoras que le gustaban no eran las que le parecían más bellas y más finas, ¿no? Una disociación común, por otra parte, frecuente por otra parte, más de lo que se piensa. Bueno, pues esa disociación que padecía se empieza a curar cuando él de pronto descubre que Odette, a la que desea mucho, pero que en realidad no es un tipo de belleza que le vaya y que le parece a veces vulgar y depravada, de pronto al verla parecida a la Séfora de Botticelli, como él es un esteta irredimible, pues la ve ennoblecida, sublimada, ¿no? Y transfigurada en otra cosa. Entonces, bueno, hay un desarrollo narrativo y descriptivo fabuloso que no os puedo leer, pero que os invito a que vayáis a ver en Un amor de Swann, donde él va contando todo en detalle lo que le pasa. Primero mira a Odette y la ve vulgar a veces, y la ve que no le gusta nada, y que tiene manchas en la piel, y que tiene una mejilla como angulosa y no sé qué. Pero luego se acuerda de la Séfora de Botticelli. Hay en particular un momento en el que Odette se inclina un poco en la postura de Séfora, y entonces él encaja las dos imágenes, superpone las dos imágenes, de pronto coinciden, convierte a Odette en una imagen fija, en una foto, y a la vez encarna a Séfora, la materializa delante de sí, y entonces a partir de entonces se hace con una reproducción de Séfora, de la Séfora del fresco, una foto que enmarca, que pone encima de su mesa, y cada vez que piensa en Odette abraza a Séfora y la besa y estrecha la foto contra su pecho. Pero cuando mira a Odette, en vez de ver ya las imperfecciones de su piel y tal, dice que ve la textura del fresco, la textura de la pintura de la Sixtina. O sea, que ha hecho un quiasmo, un intercambio de cualidades completamente loco, ¿no? Por el cual a la obra de arte se le imputan cualidades vivas o
se comporta el Swann con ella como si se tratara de una mujer viva, e inversamente a la figura viva se le atribuyen rasgos artísticos o de obra de arte. Lo más divertido es que jamás se establece exactamente en qué se parecen Odette y Séfora, y da la impresión de que todo es una cosa de postura, más que de rasgos fisonómicos. Para que os hagáis una idea, la que según todos los indicios inspira, para utilizar otra vez el truco de la foto y el cuadro, la que según todos los indicios inspiró la figura de Odette de Crécy en la novela de Proust fue Méry Laurent, una de las cortesanas, de las prostitutas de alta categoría, más inteligentes, más brillantes, con mejor salón, mejor relacionadas del último cuarto del siglo XIX, amiga íntima de Manet, modelo de Manet, amiga íntima y dedicataria de poemas de Mallarmé, una señora verdaderamente espectacular en todos los sentidos, que había tenido una larga carrera de... Ahí la tenéis, bueno, en plan pin-up, fotografiada por Disdery, que era un fotógrafo de tarjeta de visita de la época, y veréis que, bueno, el gap, el abismo entre Séfora y Méry Laurent en apariencia física no puede ser en principio mayor del que es. O sea, nos preguntamos cómo Swann se las arregla, si es que efectivamente su imagen de Odette estaba inspirado en esta muy opulenta y muy oronda Méry Laurent, cómo se las arregla para salvar ese gap, ¿no? Y termino ya. Yo creo que en la historia de Odette y de Séfora, en la descripción que hace Proust, se enredan de nuevo dos de los mitos que hemos estado viendo. Se enredan el de Pigmalión y el de la caída, igual que nos pasaba en el Fauno de mármol de Hawthorne, porque Séfora, que es la obra de arte, representa la pureza, la inocencia, el nivel espiritual superior, y Odette, en cambio, un nivel moral muy inferior. Entonces, digamos, el tránsito de Pigmalión, la relación de Pigmalión entre obra de arte y carne viva es también la caída desde la obra de arte, que es pura y tal, a lo depravado de la existencia material, pero tenemos también conviviendo en él los mitos de Pigmalión y de Medusa de algún modo. Lo que pasa es que de una manera benigna, que ya no es la manera trágica, romántica de Sarracín o del Fauno de mármol, sino de una manera más irónica en este caso. Es decir, Proust no se toma el mito tan al pie de la letra o tan como lo hacían los escritores más cercanos al romanticismo, pero sí sigue habiendo un camino de ida y vuelta entre la obra de arte y la carne viva, en el sentido de que Séfora se encarna, se materializa, esto que os he dicho de que Swann coloca su foto enmarcada encima de la mesa y la abraza y la besa, la foto, ¿no? Pensando en Odette. Eso es un pigmalionismo, en el sentido de que está dándole a la obra de arte, le está dando un trato de cosa viva, ¿no? Como Pigmalión abrazaba la estatua de Galatea. Pero al mismo tiempo, recíprocamente, a Odette la ve la piel de Odette, dice, con las líneas de un fresco. O sea, sufre como una alucinación visual por la cual Odette se convierte ante sus ojos en un trozo de una pintura mural del Renacimiento, lo cual es todavía más sorprendente, más extraño. Lo que pasa es que ya el mito de Medusa no tiene aquí ese aspecto doloroso, violento, trágico, mortal que tenía en otros casos, sino que es, bueno, más benigno o más irónico. Muchas gracias.